hermanos, es un gozo estar juntos nuevamente para adorar al Señor y escuchar su palabra, escuchar el mensaje de la Biblia. Y precisamente la Biblia, este libro, que comúnmente es visto como si fueran dos libros en uno, como si fueran dos partes claramente distinguibles que no tienen relación la una con la otra. Hay muchas personas que han dicho que en el Antiguo Testamento vemos la ira de Dios, pero que en el Nuevo Testamento vemos la misericordia de Dios. Yo no sé si esto está haciendo ruido, pero lo voy a cambiar. Creo que está... Perdón, hermano. Vemos también personas que han dicho que en el Antiguo Testamento vemos la ley y en el Nuevo Testamento vemos la gracia. Aún algunos que dicen que en el Antiguo Testamento Dios intentó algo, pero que no salió bien, y que ahora en el Nuevo Testamento como que rectificó y ahora escribió el Nuevo para mejorar la cosa, ¿no? Pero tristemente, no es que el mundo crea esto, sino que aún dentro de la iglesia encontramos personas que tienen dificultad reconciliando el mensaje del Antiguo Testamento con el mensaje del Nuevo Testamento. Hay personas que tienen verdaderas dificultades para aplicar el Antiguo Testamento a sus vidas y aún piensan que son dos cosas completamente distintas. Esto ha llevado a la iglesia a cometer dos errores principales. Quizás muchos más, pero creo que hay dos que son mucho más evidentes. El primero de ellos es cometido por aquellos que creen o ven en el Antiguo Testamento una serie de leyes y reglas que los cristianos tienen que obedecer hoy en día, sin ningún tipo de excepción. Aquellos que son como judaizantes evangélicos, que ven el Antiguo Testamento y se atribuyen todas las promesas y todas las leyes y todo lo que dice el Antiguo Testamento a la fecha actual. Como si el pueblo de Dios tuviera que obedecer hoy en día exactamente toda la ley mosaica, aún la ley de rituales y todo esto. Y esto es un error. Vamos a ver en breve por qué esto es un error. Pero la segunda tendencia es aquella que ve el Antiguo Testamento como una serie de historias, doctrinas o anécdotas que simplemente nos ayudan a ser mejores personas. Por ejemplo, estos que ven en David y cómo él venció a Goliat, un ejemplo de fe y que tenemos que ser como David, separando completamente la historia bíblica del Evangelio. Y esto también es un error. Pero, amada iglesia, no podemos pensar así. No podemos pensar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos cosas completamente separadas. Porque déjame decirte que sin el Antiguo Testamento, sin la ley de Moisés, no va a ser posible que entiendas el Evangelio de la gracia de Dios a profundidad. Y sin el Evangelio de la gracia, tampoco vas a entender completamente a qué se refiere o el propósito de la ley de Moisés. Ambos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, apuntan en una misma dirección. Ambos apuntan hacia una misma persona. Y esa es la persona de Jesucristo. Si tú tienes dificultades para ver a Cristo en el Antiguo Testamento, amado hermano, quiero decirte que queremos ayudarte. Queremos ayudarte a afianzar la convicción de que el Cristo en el que tú crees aparece en toda la Escritura. Y de que toda la Escritura nos testifica acerca de Él y su venida. De una u otra manera habla acerca de su preexistencia, eternidad, encarnación, acerca de su sacrificio, su muerte, su resurrección y ahora más su glorificación y los oficios que hace a favor de su pueblo. Y si por el contrario a lo mejor nos visitas el día de hoy o te conectas por Zoom y piensas que el Nuevo y el Antiguo Testamento son estas dos cosas irreconciliables, déjame decirte que no es así. En Hebreos capítulo 7 vamos a ver específicamente que no es así. Y quiero animarte a que prestes mucha atención porque vamos a hablar acerca de quién es Cristo. Cómo toda la Escritura da testimonio acerca de Él.
pero también acerca de lo que Él hizo por pecadores como tú y como yo. Y queremos animarte a que prestes atención para que llegues al conocimiento pleno de quién es este Salvador. Así que nos encontramos en Hebreos capítulo 7 el día de hoy. Hebreos capítulo 7. Y este es un capítulo que es como la columna vertebral de Hebreos. Porque es el capítulo central que nos muestra la doctrina que el autor de Hebreos viene presentando desde el capítulo 2. El autor de Hebreos, después de hacer ese paréntesis en el capítulo 6, en el que exhorta a su audiencia a no ser inmaduros, a no ser niños, a ser diligentes, a no ser perezosos, sino a crecer y madurar en la fe. Después de hacer ese paréntesis, él retoma su enseñanza central, que es el sacerdocio de Cristo. Esta enseñanza comenzó en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Léalo conmigo. Cuando dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, Cristo hablando de su encarnación, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De modo que allí comienza la enseñanza acerca del sumo sacerdote. Pero es una enseñanza que no va a terminar en el libro de Hebreos, sino hasta final del capítulo 10. Y esta es la enseñanza principal de este libro. Es la supremacía de Cristo. El autor ya lo ha comparado muchas veces con otras figuras del Antiguo Testamento, comenzando con los ángeles, luego pasando por Moisés, por Josué, Aarón, y nada más y nada menos que en este capítulo con Abraham. Pero específicamente es mayor que Abraham en el sacerdocio que tiene Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Así que es cierto que en este libro vemos muchas advertencias, muchas exhortaciones, pero la idea central es la preeminencia de Cristo frente a estas figuras del Antiguo Testamento, en especial el sacerdocio levítico. Y precisamente este es el título de esta predicación. Cristo es nuestro sacerdote y rey. Cristo es nuestro sacerdote y rey. Y aunque hay mucho que comentar acerca de este capítulo, vamos a ver tres cosas principales. Hay tres cosas que creo que son las más importantes de este capítulo y son las que vamos a estar enfocándonos el día de hoy. La primera de ellas es, vamos a ver quién es Melquisedec. El autor de Hebreos ha dicho en varias ocasiones que este Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿quién es Melquisedec? Y vamos a ver cómo esta persona, cómo este hombre es un tipo de Cristo. ¿Y a qué se refiere eso de que es un tipo de Cristo? En segundo lugar, vamos a ver cómo el sacerdocio de Cristo, y entre paréntesis el sacerdocio de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Así que número 1, Melquisedec como tipo de Cristo. Número 2, un sacerdocio superior al levítico. Y número 3, ¿cuáles son los oficios de nuestro sacerdote rey, Cristo Jesús? ¿Cuáles son los oficios de nuestro sacerdote rey, Cristo Jesús? Así que antes de entrar en la lectura y en la predicación de hoy, hermanos, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe por medio de su palabra. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque ella es un conjunto armonioso de tu verdad, Señor, donde no hay distinción, donde no hay diferencia entre uno y otro, sino que armoniosamente toda tu palabra nos apunta en una misma dirección, nos apunta hacia la misma persona que es Cristo Jesús. Y queremos pedirte que hoy puedas hablar a nuestras mentes y nuestros corazones, no solamente para aprender algunos datos acerca del sacerdocio de Cristo, sino que este sacerdocio de Cristo, que este reinado de Cristo pueda traer esperanza, pueda traer confianza, pueda sacar el temor, Señor, y ayudarnos a acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que tenemos un sacerdote rey que intercede por nosotros incansablemente día y noche.
Afirma nuestros corazones por medio de tu palabra. Danos consuelo, Señor, hoy. Habla a tu iglesia, habla a tu congregación, edifica tu iglesia por medio de tu palabra el día de hoy, para que tengamos mayor confianza y exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Así que te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 7 si no lo has hecho aún. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Hebreos 7 del 1 al 8 dice lo siguiente. Hebreos 7 del 1 al 8 dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive para siempre. El capítulo 7 comienza explicando quién es Melquisedec. Y sinceramente a este punto ya uno le comienza a decir el autor de Hebreos, ya era hora. Ya era hora de que nos digas quién es Melquisedec. Porque ya el autor ha mencionado que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec en 3 oportunidades. La primera de ellas fue en Hebreos 5:6, donde dice por primera vez, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero también lo dice luego en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y al final del capítulo 6, versículo 20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, fíjense bien, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? ¿Y por qué es tan importante? Y la verdad es que si usted ve a este Melquisedec y escucha que Cristo es sacerdote, según fue Melquisedec, uno esperaría encontrar mucha información de Melquisedec en la Biblia, ¿cierto? Usted se esperaría que si el autor de Hebreos está hablando tanto de Melquisedec, por lo menos hablaría suficientemente el Antiguo Testamento también acerca de este personaje. Y la verdad es que Melquisedec es un personaje misterioso en la Escritura. Porque así de importante es, pero también es un personaje que solo aparece 3 veces en la Escritura. Solo se menciona su nombre 3 veces en el Antiguo Testamento. Se menciona más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, paradójicamente. Pero es una figura del Antiguo Testamento que el autor está utilizando para ilustrar su punto y lo está usando como argumento para decir que Cristo es un sumo sacerdote eterno. Pero para comprender quién es este Melquisedec, para entender a qué se refiere esta historia, acompáñame a Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Génesis capítulo 14, versículo del 17 al 20. Esto nos va a dar un poco más de contexto y entender quién es este hombre, por qué es tan importante y cuál es su relación con Cristo. Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Cuando volvió Abraham de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se menciona Melquisedec en la Escritura, en Génesis capítulo 14. Y un poco de contexto sobre este pasaje. En el capítulo 12 de Génesis, Dios había llamado a Abraham. Lo había llamado y le había hecho una promesa que le iba a bendecir, que iba a ser de una nación próspera, que su descendencia no iba a ser contada y que en Abraham todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y esto es importante. Abraham tenía una promesa hecha por parte de Dios. Yo te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero en el capítulo 13, de Génesis y parte del 14, vemos cómo hay una guerra entre algunos reyes, dos bandos de reyes, 4 por un lado y 5 por otro, para conquistar unas tierras. Y el sobrino de Abraham cae prisionero en ese conflicto. Ellos se habían separado, Abraham había ido a Egipto, se separaron, y luego él cayó preso por el conflicto que había entre estos reyes para conquistar las tierras. Cuando Abraham se enteró que su sobrino estaba prisionero, fue de noche con unos 300 hombres aproximadamente y liberó a su sobrino. Cuando venía de regreso, encontramos esta historia en el capítulo 14. Por eso dice, cuando venía Abraham de la derrota de Kedorlaomer, era uno de los reyes que había estado en esa batalla. Y viniendo Abraham de liberar a su sobrino Lot y de recuperar todo el botín, todas las pertenencias de Lot, venían de regreso a donde estaban y salió a su encuentro el rey de Sodoma, pero también salió un personaje del que no se nos dice absolutamente nada en la Escritura, más que era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, Melquisedec fue un hombre de verdad. Este fue un hombre que se encontró con Abraham. Lo primero que se nos dice es que era rey de Salem. Muchos eruditos dicen que ese Salem posteriormente sería Jerusalén. Por eso se llama rey de paz, que es lo que significa rey de Salem. Y este personaje tiene dos cualidades importantes. En primer lugar, pues era rey. No era únicamente sacerdote, sino que era rey. Esto debe llamarnos la atención, porque en el Antiguo Testamento no encontramos a ninguna otra persona que tenga en sí misma los dos oficios, sacerdote y rey. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que los reyes eran reyes y los sacerdotes eran sacerdotes. Pero nunca había una combinación de los dos. Hasta que leemos acerca de Melquisedec. Hay quienes piensan que este hombre era un ángel y otras cosas, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a afirmar lo que nos dice la Escritura. Este era un hombre de verdad, un rey real, de carne y hueso, un hombre, un rey, que además era sacerdote del Dios Altísimo. Su nombre, Melquisedec, significa rey de justicia. Ahora, mucho antes de que el oficio sacerdotal fuese establecido por el Señor, en la ley de Moisés, vemos a este hombre que es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Si usted lee lo que dice en la ley de Moisés acerca de los sacerdotes, va a ver que dice que son sacerdotes de Jehová. Y hay una diferencia en esto importante, porque en uno hay un pacto con el pueblo de Israel, pero en este caso tenemos al Dios Altísimo. Es decir, este hombre no adoraba a ningún dios de los cananeos, de los jebuseos, adoraba al verdadero Dios, el Dios Altísimo, a quien él identifica como creador de los cielos y de la tierra. De modo que no queda duda de que Melquisedec era un sacerdote del único Dios verdadero. Pero es todo lo que sabemos acerca de él. No sabemos de dónde salió y no sabemos hacia dónde fue. Lo único que sabemos es que fue sacerdote del Dios Altísimo. Este era un sacerdocio diferente al de Leví. Fíjense que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran sacerdotes por heredad. Si usted lee Hebreos, el mismo capítulo de hoy, versículo 7, y usted lee el versículo 23, fíjense lo que dice: los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. De modo que un sacerdote levita
era sacerdote porque Dios le había dado el sacerdocio, pero una vez que llegaba su muerte, su oficio tenía que heredarlo a otra persona. Su oficio tenía que pasar a su hijo o a cualquier persona que sea descendiente de la misma tribu. Ninguna otra persona podía ocupar este oficio, solamente los descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Pero en el caso de Melquisedec, fíjense lo que se nos dice en el versículo 3, del pasaje de hoy. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Qué importante eso. El sacerdocio de Melquisedec no era un sacerdocio hereditario. El sacerdocio de Leví sí. La única manera de que una persona pudiera ser sacerdote era por sangre, era por heredad. Pero aquí se nos habla de uno que no necesita sangre para ser sacerdote, sino que su oficio es mucho mayor. Es mucho mayor. Y el punto que está intentando hacer el autor en estos versículos es que Melquisedec era superior a Abraham. El sacerdocio de Leví era inferior porque proviene de Abraham. Y Melquisedec en posición, en rango, se encontraba muy por encima de Abraham. Fíjense lo que dice el versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente significa Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Abraham, cuando salió al encuentro con Melquisedec, no tuvo Melquisedec que pedirle el diezmo a Abraham. Abraham reconoció que estaba delante de una figura, de una persona real, pero que era superior a él. Reconoció que este rey y sacerdote era superior a aquel que tenía la promesa de Dios. Y quizás para nosotros es como que, muy bien, me parece excelente que Melquisedec sea superior a Abraham. Pero si entendemos la mente de un judío y entendemos la importancia de Abraham para el pueblo de Israel, creo que vamos a entender cuán significativo es este detalle que el autor de Hebreos está intentando mostrarnos. Para los judíos había una sola persona que era superior a todos los demás. Ellos tenían a Moisés como el mayor profeta, pero solamente a uno llamaban padre. ¿Saben a quién? Abraham. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 33. El Señor Jesús, hablando a los judíos que habían creído en Él. Fíjense lo que les dice. Le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense la respuesta de los judíos. Linaje de Abraham somos. En otras palabras, nosotros descendemos de Abraham. A ti no te conocemos, pero sabemos que nuestro padre, sabemos que Abraham es el mayor de todos y de él descendemos nosotros. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Es curioso porque ahí estaban dominados por el Imperio Romano. Pero ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así de importante es la figura de Abraham para un judío. Es la figura histórica, religiosa, cultural, nacional más importante para el pueblo de Israel. Y el autor de Hebreos, hablando a los judíos, les dice, aquí tengo a uno que es mayor que Abraham. Tengo a uno a quien el patriarca, y el patriarca es un título importantísimo, porque el patriarca era aquel que tiene la promesa de Dios, el padre de naciones, a quien el patriarca le dio el diezmo. Reconoció la superioridad de Melquisedec, Abraham. ¿Y qué hizo Melquisedec? Le bendijo. Ahora usted pensará, bueno, pero si ya Abraham tenía la bendición de Dios, si ya Abraham tenía la promesa por parte de Dios, ¿qué falta hacía que Melquisedec le bendijera? Pues solamente demuestra quién es superior a quién. El autor de Hebreos dice, sin lugar a dudas, el mayor bendice al menor. El que es mayor bendice al menor. Algunos de aquí somos de Venezuela y saben que en Venezuela está la costumbre de pedirle la bendición a los padres o a los tíos. Cada vez que yo iba a visitar a mi tía o iba a ver a mi papá, mi mamá siempre decía, pídale la bendición. Pero en ningún momento yo podía decirle a mi papá, pídeme la bendición.
Me acuerdo una sola vez que lo hice, mi papá me dijo, y la bendición, y le digo, Dios te bendiga, y casi, hermanos, no me quedaron más ganas. Pero lo cierto es que el mayor bendice al menor. Y si Melquisedec está bendiciendo a aquel que tiene la promesa por parte de Dios, ¿cuán grande era Melquisedec entonces? Y este es precisamente el punto que el autor está intentando hacer en estos versículos del 4 al 8. Versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún el patriarca dio el diezmo del botín. ¿Por qué Melquisedec era superior a Abraham? ¿Qué lo hace tan especial? Pues la verdad, hermanos, es que en él mismo no tenemos ninguna información por parte de la Biblia. Pero lo que sí sabemos es que Melquisedec era superior a Abraham, porque Melquisedec es y representa un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto es importante, porque ambos testamentos apuntan en una misma dirección, apuntan a una sola persona, y ese es Cristo. Y vemos claramente como en Génesis 14 tenemos a un individuo superior a Abraham, superior a la mayor figura judía en la historia de la Biblia, y tenemos a uno que es mayor que él, y es mayor por el simple hecho de que apunta a quién es Jesucristo. Apunta a quién es el verdadero Rey y sacerdote eterno. ¿Qué significa que Melquisedec es un tipo de Cristo? Cuando hablamos de esto, hablamos de figuras en el Antiguo Testamento que simplemente ejemplifican o nos ayudan a entender lo que Cristo vino a hacer. ¿Quién Cristo es? ¿Cuál fue su obra? ¿Y cuáles son ahora sus oficios? Melquisedec apunta a Cristo de varias maneras. La primera de ellas, combina en sí mismo el rey y el sacerdote. Dos oficios que nunca habían sido en ningún momento sostenidos por una misma persona. Pero en el Señor Jesús encontramos precisamente esto. En Zacarías capítulo 6, versículos de 12 al 13, el profeta habla de aquel que es el renuevo, aquel que se sentaría en el trono de justicia y juzgaría con paz, y que combinaría tanto el reinado como el sumo sacerdocio. Jesús es superior no solamente al sacerdocio de Leví, no solamente a Abraham, sino a cualquier otra figura, porque de él se trata todo el mensaje bíblico. Él es la figura a la que toda la Escritura apunta, de la que toda la Escritura da testimonio, y es central en toda la Escritura. Y aquí quiero decirte algo, hermano. Si Jesucristo es central en toda la Escritura, ¿crees tú que también debería ser central en tu vida? Si la Escritura da testimonio completamente y únicamente acerca de Cristo, ¿no debería ser tu deseo aprender y estudiar principalmente de quién es Cristo? El mismo Señor afirmó ser superior a Abraham. En ese mismo capítulo 8 de Juan, más adelante en el versículo 56, fíjense lo que Cristo dice. Él dice, Abraham vuestro padre vio mi día, se gozó de que iba a ver mi día, y lo vio y se alegró. Abraham sabía que había uno superior a él. Abraham sabía que tenía un Señor por encima de él, y que ese Señor era nada más y nada menos que Jesucristo. De modo que Jesucristo es superior porque combina sacerdocio y reinado, pero también porque es eterno. En tercer lugar, Melquisedec es un tipo de Cristo porque en sí mismo tiene un sacerdocio mucho más duradero que el levítico. Vamos a ver esto contrastando la imperfección y la ineficacia del sacerdocio levítico, y vamos a contrastarlo con la perfección del sacerdocio de Cristo. Vemos esta ineficacia del sacerdocio de Leví en dos maneras. En primer lugar, el sacerdocio de Leví es un sacerdocio que estaba sometido al de Melquisedec. Mire lo que dice versículo 9. Por así decirlo, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, Leví no había nacido todavía, estaba en los lomos de su padre, pero aún así, cuando Abraham pagó el diezmo,
inmediatamente estaba diciendo que Leví era inferior a Melquisedec. Aunque este sacerdocio no había sido establecido, cuando fuese establecido, ya iba a ser establecido inferior a otro, mucho mayor. Inferior a este de Melquisedec, que no sabemos de dónde lo obtuvo. Pero en segundo lugar, mire lo que dicen los versículos del 10 al 21. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Si la ley era tan superior, ¿por qué entonces se tuvo que levantar otro? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, que ya hemos hablado, acerca de la genealogía, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que está haciendo aquí el autor es decir, hay varias maneras en las que es superior. Primero, bueno, Leví pagó los diezmos a Melquisedec de una manera indirecta por medio de su padre. Pero en segundo lugar, la ley y el sacerdocio de Leví eran completamente ineficaces, incapaces de perfeccionar, de salvar al pueblo de Dios. Por eso es que el autor dice, si hubiese sido la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿por qué entonces tuvimos necesidad de que se levantara otro? ¿Por qué no continuar con este mismo sistema levítico, con este mismo sistema de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos a otro si ya tenemos uno? Y en el versículo 12 dice algo muy interesante. Fíjese lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. Ahora, ¿sabía usted que este libro fue escrito antes del año 70? Es decir, antes de que el templo hubiese sido destruido en Jerusalén. El templo todavía estaba funcionando. Quiere decir que habían sacerdotes en el templo de Israel. Habían todavía personas ofreciendo sacrificios bajo ese sistema sacerdotal. Pero el autor no está tomando el cambio de sacerdocio por la destrucción del templo que ocurrió unos años después. Está tomando el cambio de sacerdocio por la venida del Señor Jesucristo. Es decir, ya hay un sistema, pero ese sistema, aunque esté funcionando todavía, ya está obsoleto. Ya no es necesario. Ya ha sido cambiado, ya ha sido sustituido. Aunque tú aún lo veas, ya ese sacerdocio no es el oficial. Hay un sacerdocio diferente que los judíos no conocían. Estos creyentes sí. Y era el sacerdocio de Jesucristo. Era ineficiente porque no podía salvar al pecador. Absolutamente nada puede hacer la ley para hacerte a ti más santo, para hacerte a ti acepto delante de Dios. Amado amigo que hoy nos visitas, quizás tú quieres ganar el favor de Dios por medio de las obras, por medio de hacer cosas buenas, para que Dios te acepte, para que Dios se agrade de ti. Déjame decirte que la ley, la obediencia, hecha fuera de Cristo, en nada te puede dar el favor del Señor. Absolutamente nada. El mismo Señor llama a nuestras obras trapos de inmundicia cuando son hechos para agradar al Señor, entre comillas. La ley no pudo hacer nada para salvarnos. No importa cuánto trates, no importa cuánto lo desees, no importa cuánto incluso te aflijas a ti mismo intentando cumplir todos los ritos, jamás podrás agradar al Señor por medio de la ley. ¿Sabes por qué?
Porque al quebrantar uno de los mandamientos, ya te haces transgresor de toda la ley. Y para agradar al Señor por medio de la ley, tienes que agradarle en absolutamente todo. El estándar es la perfección, no las buenas intenciones. El estándar es la completa obediencia. No hice lo mejor que pude. Por eso es que este sacerdocio fue ineficaz. Constantemente tenían que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, porque constantemente el pueblo seguía desobedeciendo al Señor. No solamente el pueblo, sino que aún ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Absolutamente nada. Una sola cosa es el propósito de la ley: mostrarnos la santidad de Dios y mostrarnos nuestra propia pecaminosidad. Mostrarnos cuál es su estándar y mostrarnos cuán imposible es para nosotros poder llegar a ese estándar de bondad que Él exige para estar delante de su presencia. Así que se levantó otro sumo sacerdote, uno superior, un sistema distinto, dice el autor, otro distinto según el orden de Melquisedec. Y este era un hecho: el Señor Jesús no vino de la tribu de Leví, Él vino de la tribu de Judá. Jesús era de un linaje real por medio de David, no era un linaje sacerdotal por medio de Aarón. Por eso el sacerdocio de Cristo no tiene que ver con la ley. ¿Cuál es el fundamento entonces? ¿Cómo recibe este sacerdocio? Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hermanos, cuán precioso es esto. Es la primera vez, la única vez de hecho, que esta frase, una vida indestructible, aparece en el Nuevo Testamento. No la va a encontrar en ninguna otra carta. Aparece única y exclusivamente en el libro de Hebreos, para referirse a la razón por la que Cristo es nuestro sumo sacerdote. No por su descendencia, sino porque su vida es inagotable. Aunque el Señor Jesús entregó su vida en la cruz, aunque Él murió y resucitó, en verdad Él nunca dejó de existir. Su vida nunca fue destruida, porque Él es Dios. No puede dejar de existir. Murió la muerte física, padeció, fue tratado como un pecador, pero su esencia siguió existiendo. Su vida es completamente indestructible. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que su sumo sacerdote no va a morir. Que usted no tiene que estar pendiente que se levante otro si éste se muere. Y no tiene que estar desconfiando si el que se va a levantar va a ser un sumo sacerdote honesto o corrupto, como vimos en el Antiguo Testamento, que habían muchos. Sino que usted puede tener la plena confianza de que el sumo sacerdote que hoy intercede por usted, día y noche, nunca jamás dejará de existir. Nunca jamás dejará de interceder por usted. Esa es la base, ese es el fundamento del sacerdocio de Cristo. Su propia vida indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de Él. ¿De quién? Del Hijo. Tú eres sacerdote ¿para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para mañana? Para siempre. Para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec. Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque somos obedientes, porque nos hemos ganado ese derecho, porque hacemos cosas aquí en la iglesia, porque a lo mejor no soy tan malo como otros, ¿no? Podemos acercarnos a Dios porque hay una esperanza mejor, una esperanza mucho más segura, fundamentada en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y esto no fue hecho sin juramento. Versículo 20. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ya hemos hablado de los juramentos del Señor en otra predicación. Hablamos de que el Señor no tiene necesidad de jurar,
porque Él, su palabra es confiable, pero para queriendo confirmar a nosotros y que tengamos una seguridad eterna, interpuso juramento, lo decía en el capítulo 6. Y en este caso lo que está haciendo es exactamente lo mismo, dando la garantía de que en Cristo tenemos un sumo sacerdote que no va a cambiar. El Señor prometió y aceptó a Cristo como sumo sacerdote y no va a cambiar de parecer, no se va a arrepentir. La confianza que tenemos en Jesús es una confianza segura. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio superior. Pero no termina allí. No solamente una posición. Este sacerdocio superior tiene tremendos beneficios para el pueblo de Dios. Tremendos beneficios para el pueblo de Dios. Versículos del 22 al 28 dicen: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual puede salvar perpetuamente, puede salvar para siempre a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. ¿Cuáles son los beneficios para el creyente de este sacerdocio superior? Ya hemos hablado de algunos de ellos. En primer lugar, no va a morir. Nuestro sumo sacerdote nos da una garantía de que siempre va a estar ahí día y noche. Es un sacerdocio inmutable. Pero no solamente está ahí presente. Fíjense lo que hace. Salva e intercede por los creyentes. Salva e intercede por los creyentes. Si no estuviste aquí hace un par de predicaciones cuando hablamos acerca del oficio del sacerdote, quiero recordarte simplemente que el sacerdote era aquel que intermediaba entre Dios y el pueblo. Aquel que en representación del pueblo podía entrar en la presencia de Dios para ofrecer sacrificios una vez al año, para que Dios perdonara o pasara por alto el pecado del pueblo. Y tenía que hacerlo con un sacrificio, primero por sus propios pecados, porque el sacerdote también pecaba, pero luego también por los del pueblo. De modo que el sacerdote era un intercesor, un intermediario entre Dios y el pueblo. Pero este sacerdote moría y tenía que levantarse otro. ¿Cuál es el beneficio para el creyente acerca de este sacerdocio superior? Pues es un sacerdocio que no varía. Es un sacerdocio que nos da una esperanza. Porque día y noche tu sacerdote está intercediendo por ti. Día y noche, incansablemente, sin tener necesidad, intercede al Padre por ti. ¿Tú sabes cuán grande es eso? ¿Sabes cuán grande que tú y yo podamos decir, así como decía Job, yo sé que mi Redentor vive? Y que aún pasada esta mi carne, en mi carne voy a ver a Dios. ¿Sabes cuán maravilloso es tener esa seguridad? Esa certeza de que puedes entrar confiadamente porque hay alguien que intercede por ti. Que no se cansa, que no duerme, que no tiene necesidad. Pero no solamente eso, sino que esa es su única preocupación. Cristo no solamente está permanentemente en la presencia de Dios. Él está allí permanentemente, pero no solamente intercediendo, esa es su única preocupación. No tiene que hacer nada más. ¿Y sabes por qué? Porque Él no tiene pecado. Él no tiene necesidad de interceder por sus propios pecados, sino que su única preocupación es interceder por los tuyos. Por eso dice, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. No nos conviene un sumo sacerdote imperfecto que no puede interceder permanentemente por nosotros, sino que nos conviene uno que sea santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de nada.
No tiene necesidad como los otros sumos sacerdotes. Cristo no tiene que estar con cuidado caminando en la presencia de Dios a ver si Él ha hecho algo indebido y tenga que salir de su presencia. No, es perfecto, es sin mancha, es puro, es santo. Y por lo tanto, su único enfoque puede ser interceder por ti. ¿Tú te imaginas eso? El creador del universo, aquel que sostiene el universo sin mayor esfuerzo, intercede por ti día y noche. ¿Qué emociones produce eso en tu corazón? Hermano, si eso no produce en ti gozo, alegría, humildad, no sé qué más puede hacerlo. No hay nada más precioso para el creyente que Cristo Jesús. Y si el hecho de que Cristo intercede por ti no te conmueve, hermano, déjame decirte que no hay nada en este mundo que lo hará. ¿Dónde están tus afectos? ¿Sobre quién meditan tus pensamientos? ¿Sobre quién medita tu corazón? De la misma manera que Cristo es central en la Escritura, ¿es Cristo central en tu vida? ¿Apuntan tu mente, tu corazón, tus emociones a Cristo de la misma manera que lo hacen el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Te consume a ti el pensamiento de Cristo? ¿Te consume verdaderamente? Esta es una realidad preciosa. Aquel que no tiene necesidad. Hermanos, él podría decir, ¿sabes qué? No tengo que interceder por ti. No tiene por qué hacerlo, porque él no tiene necesidad alguna. Pero decide hacerlo. Decide hacerlo. Ahora bien, un sumo sacerdote, por definición, no puede presentarse ante Dios con manos vacías. No puede. Su oficio se lo impide. Y aunque Cristo no tenía necesidad propia, tampoco se presentó con las manos vacías delante de Dios. Cristo ofreció un sacrificio. Ofreció un sacrificio no por sus pecados, sino por los míos. Ofreció un sacrificio por mi desobediencia, por mi necesidad, por mi debilidad, por mi maldad, por mi arrogancia, por mi orgullo, por creerme yo mayor que Dios, por mi mentira, por mi corrupción, por absolutamente todo eso mío que me pertenecía a mí. Él entró a la presencia de Dios con un sacrificio. Hermanos, si no fueron corderos ni palomas, fue Él mismo. Mira lo que dice el versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él mismo. Él es la razón por la que yo me acerco a Dios. Y amado amigo, yo quiero decirte algo. No hay manera en la que puedas acercarte a Dios a menos que sea por medio de un intermediario. No puedes presentarte tú directamente ante la presencia de Dios y esperar que Dios te acepte. Porque así no funciona. Tendrías que ser perfecto, cumplir toda la ley. Y ya vimos en este pasaje que la ley nada perfeccionó. No hay manera de que tú puedas acercarte a Él por tus propios medios. Solamente por medio de Cristo, el sacerdote rey que ofreció su vida para pagar por tus pecados y por mis pecados. Aquel que vio tu necesidad y vio mi necesidad y dijo, yo pongo mi vida, yo pago. Él incumplió, Él se rebeló, Él es el criminal, yo soy inocente, pero yo pago. Yo pongo mi vida, yo cumplo con la ley. Yo recibo el castigo en mi carne. En mí se vierte toda la ira de Dios, en mí. Y yo pago por Él. Y no conforme con eso,
día y noche, puede interceder por él para mantenerle firme. Amado amigo, a menos que sea por medio de Cristo, no vas a poder gozar de esta relación de reconciliación con el Padre, sino que lo único que vas a tener es la justa ira de Dios por tu maldad. Pero Cristo se ofrece. Versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de Dios por juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él interpuso su sacrificio, su vida, y para siempre es hecho el acepto delante de Dios. Y por juramento para siempre es hecho sumo sacerdote. Él te ofrece ahora a ti, aquí y ahora, que vengas a Él en arrepentimiento y fe para que Él pueda salvarte de tus pecados. Pero amados hermanos, también tenemos mucho que aprender de este capítulo. Sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que puede salvar perpetuamente a aquellos que se acercan a Dios. Yo te pregunto, ¿tú vives en temor de acercarte a Dios? ¿Vives en temor pensando que Dios puede quitar su favor de tu vida porque a lo mejor has pecado en algún área? ¿Vives en temor de perder tu salvación porque a lo mejor no estás obedeciendo a Dios en todo lo que tienes que obedecerle? Déjame decirte que eso es completamente contrario al Evangelio. Porque Cristo puede salvarnos perpetuamente. Esa palabra significa para siempre, eternamente. No tienes que tener temor de perder tu salvación. Porque si verdaderamente estás en Cristo, si verdaderamente has nacido de nuevo, créeme que Cristo ha prometido ese pacto contigo para siempre. Y nada lo va a cambiar. Por eso es que depende de su sacerdocio, no depende de ti, depende de Cristo. Él te salva, Él te mantiene firme. Él es quien cumple la obra en ti. No tienes que tener temor. No estoy diciendo peca deliberadamente, no. Lucha contra el pecado, combate hasta tus últimas fuerzas contra el pecado. Obedece al Señor en todo. Pero recuerda que la gracia de Dios es aquello que te permite acercarte a Él. No son tus fuerzas. La gracia de Dios es lo que permite su bendición en tu vida. No tu obediencia, no lo que tú hagas, no cuánto dinero tú des, no cómo tú pactes, no cómo tú ores. Es la gracia de Dios. No tengas temor. No tiendas al legalismo tampoco. Intentando hacer más cosas para parecer más espiritual. Ni pensando que mientras más cosas hagas y más compromisos tengas, más favor vas a tener de Dios en tu vida. No. Comprométete, sirve y haz todo lo que puedas en agradecimiento al Señor, en servicio al Señor, en amor, como respuesta a lo que el Señor ya ha hecho, pero no con la intención de ganar su favor. Iglesia, nunca nos acercamos a Dios por nuestros propios medios. Después de esta predicación, yo voy a tener que ir a orar y decir, Señor, por tu gracia yo me acerco a ti. No porque haya estudiado el pasaje. No porque a lo mejor haya predicado o haya enseñado la Biblia. Eso no me da mérito alguno para acercarme a Dios. Tampoco te lo da a ti. Es Cristo nuestro sumo sacerdote y rey quien nos garantiza ese acceso. Pero también aprendemos otras cosas de este pasaje. Aprendemos la centralidad de Cristo en la Escritura. Como dije al principio, muchos ven dos testamentos completamente diferentes. En el Antiguo vemos un Dios y en el Nuevo vemos otro. No es así. Usted puede tener confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un único mensaje. Y ese es Cristo Jesús encarnado, dando su vida para perdonar al pecador. Y todo apunta a Él. Usted puede abrir la Biblia con confianza sabiendo que aunque son muchas historias, es una sola mega historia. Es un solo autor, de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis. Usted va a ver a Cristo preencarnado, encarnado, muerto y crucificado y resucitado y glorificado para siempre. Ese es el mensaje de la Biblia.
Y puede tener confianza porque es toda una historia armoniosa. Ahora, si este es el mensaje central de la Biblia, te pregunto, ¿cuál es tu prioridad principal? ¿Cuál es la centralidad? ¿Quién es la centralidad en tu vida? ¿Tú quieres leer la Biblia para aprender a hacer negocios? Yo escuchaba a mucha gente que dice, vamos a hacer negocios bíblicamente. Está bien, gloria a Dios. Pero la Biblia no es un libro de negocios. La Biblia no es un libro para tu autoestima. La Biblia no es un libro para conocer qué cosas ocultas hay en el universo. La Biblia habla acerca de Cristo, hermano. Y si Cristo no es suficiente para ti, nada lo va a hacer. Pero también podemos tener una adoración mayor a nuestro Señor. Porque esta adoración se desprende de una relación ya reconciliada con Él, en la que podemos acercarnos confiadamente a Dios, en la que yo puedo venir en mi debilidad, en mi humanidad, en mi pecado y decir, Señor, aquí estoy necesitado, sabiendo que tengo un abogado delante del Señor, de Dios, el Padre. Y finalmente aprendemos también acerca de nuestra evangelización. ¿Cuál es el mensaje que compartimos con otros? Si el mensaje central de la Escritura es Cristo como sacerdote y rey, ¿qué comparto yo con otros? ¿Comparto un te va a ir mejor en la vida? ¿O comparto un tienes necesidad de aquel que solamente puede salvarte a ti? Es mi oración hoy, hermanos, que para nosotros Cristo como sacerdote y rey sea el tema central de nuestra vida. Que no haya mayor preocupación que esa. Que día y noche meditemos, que sepamos que Él intercede por nosotros, pero que también nuestras mentes, nuestros corazones sean consumidos con su persona. Hasta el punto de que cualquiera sea la situación, nosotros podamos tener confianza de que Él vive y de que jamás nos abandonará. Oremos, Padre, gracias te damos. Porque no nos has dado un ser humano débil igual que nosotros. Un ser humano que falla, que no puede en ningún momento interceder por mí día y noche, sino que has levantado un sumo sacerdote, a tu Hijo, un sacerdocio superior, no solamente a Abraham, sino a cualquier otro, Señor. Un sacerdote que vive para siempre, que nos da esa confianza de que puedo acercarme a ti con total libertad, no ocultando mis fallas, sino trayéndolas delante de ti, para que sean cubiertas por Cristo. Y ya han sido cubiertas, Señor. Tu palabra dice que Él ofreció una vez por todas. Cristo no tiene que estar ofreciendo más su sacrificio para perdonar nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz fue suficiente, aún para los pecados que no hemos cometido. Y te queremos agradecer por eso, Señor. Porque sabemos que nos podemos acercar a ti, me puedo acercar a ti libremente. Yo te ruego que esta confianza sea una confianza real y palpable en tu iglesia. Pero también que nuestros pensamientos y nuestra mente sean consumidos, completamente impregnados con la magnificencia de Jesús. Señor, que atesoremos verdaderamente cuán valioso es Él. Superior a Melquisedec, siendo el conocimiento supremo el misterio que hay en Jesús. Ayúdanos a que esta semana podamos no olvidarlo hoy escuchado, sino meditar en estas cosas y que este gozo que Cristo nos da sea permanente para siempre. Te adoramos, Señor, en Cristo Jesús.